Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente. Menuda entrevista que os traigo hoy. ¿Recordáis el cuento de la semana pasada? El de Afortunado. Bueno, pues hoy hablamos con su autor, Miguel Ángel Flores, y os aseguro que la entrevista no tiene desperdicio, está llena de ideas que os pueden inspirar, que os pueden, sobre todo, contagiar las ganas de leer. Con Miguel Ángel Flores hablamos de historias naturales que transcurren en la luna, por ejemplo, del placer de escribir mientras contemplas el limonero de tu patio, de escribir con aquello que nos duele, de rescatar historias de la infancia que, en realidad, nunca tuvieron lugar, de tachar las palabras que engrosan los libros y de comer canapés, sí, de comer canapés, sin que sus sabores se confundan. Y ahora os toca a vosotros elegir. ¿Que queréis escuchar la entrevista? Pues podéis acudir a vuestra plataforma de podcast habituales. Pero si lo que queréis es vernos las caras a Miguel Ángel y a mí, pues tenéis nuestro canal de YouTube donde hemos colgado la entrevista en vídeo. Y si en cambio queréis leer con calma todas las respuestas y seguramente pues tomar notas de algunas de ellas, pues nada, podéis entrar en vivirdelcuento.es y allí encontraréis todo el texto transcrito de la entrevista. ¡Empezamos! Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí estamos, esperando a volver a hablar contigo. Muy bien. El otro día pudimos escuchar tu relato, Afortunado, y comentábamos, ¿no?, que es un relato pues irónico, entrañable y que le da unas cuantas vueltas a la idea que tenemos, ¿no?, de ser afortunado. Siento mucha curiosidad por saber pues cómo surgió la idea, esa primera frase que me comentaste, ¿no?, que había sido la chispa que había dado inicio al relato. Bueno, es que creo que realmente no te mentí, te lo dije el otro día y fue así, empezó con esa frase y a partir de ahí, o sea, el comenzar con una desgracia como que tu pareja te abandone a el mismo día que comienzas con un problema intestinal, pues me pareció como muy decir que puede pasarle a cualquiera y entonces como hundir más al personaje, ¿no? Al final creo que lo que te planteas en el relato es qué es ser afortunado, ¿no? Sí, que realmente cuando es afortunado, que realmente es cuando le ha tocado el cupón ese, realmente él ni le echa cuentas porque lo más grande que tiene se le acaba de ir y además empieza a tener un problema. Entonces todo lo demás le trae sin cuidado. Luego cuando realmente pasa todo y recupera a esa persona, se da cuenta que eso es lo que realmente le hace afortunado, no lo otro. Hasta el punto de que ni se lo cuenta. Se lo está contando en ese momento por carta. Pero cuando ocurre, la escena no se la comenta a ella. Se la explica con el tiempo. Y para Miguel Ángel Flores, ¿qué es ser afortunado? Ser afortunado para mí es poder escribir cada día. Poder escribir cada día, tener mi familia, poder hacerlo mirando al patio. La salud de mi familia es lo más importante y no ya la de aquí, la de estas cuatro paredes, sino la de mi familia, mis hermanos, la gente que tengo cerca, mis amigos. Cuando digo mi familia, digo a toda la gente que quiero, que estén sanos y eso, el poder escribir. Eso es para mí ser afortunado. No quiero más, no necesito más y ya está. Hombre, me gustaría también que fuera mejor en cuestión social y en política, pero para mí yo ya me siento afortunado y capaz de pelear desde aquí por muchas cosas, solo porque pienso que tengo mucha suerte. Uh-huh. Que es muy importante, ¿no?, que nos planteemos en nuestra vida qué es para nosotros, que definamos qué es para nosotros la fortuna, ser afortunados, porque
porque esa definición hará que encaminemos nuestra vida hacia un lado o hacia el otro. No siempre es el dinero, conseguir el mejor trabajo para tener un sueldazo, ¿no? La sociedad nos lleva un poco a ir hacia allí y vale la pena pararse un momento y pensar, bueno, pero es que lo que yo quiero es escribir y comer, evidentemente, ¿no? Pero escribir, Claro, no sé. sí. Sí. O sea, además es que escribir me da un placer que es el que siempre he buscado y el que siempre he conseguido, no siempre escribiendo, pero sí decir, estando tranquilo y bien con mi pareja, con mi familia y eso, teniendo para comer y teniendo para salir de vez en cuando y ya está. Quiero decir con esto que siempre he buscado ser igual de afortunado así. Nunca nos ha movido ni el dinero, ni un trabajo mucho mejor, ni hacer más horas porque así podemos ir a la nieve y luego podemos ir, cambiarnos de coche. No, jamás. No, y hablo ya por mí, por mi marido, somos personas que nos conformamos con esto, con tener tiempo libre para leer, para escribir, para ver la televisión, para estar en el patio mirando el limonero, para jugar, ¿me entiendes? No somos personas muy... Porque además eso yo creo que me da un estado que cuanto más feliz estoy, más me da por escribir y más feliz soy. Claro, es que una cosa me trae a la otra. O sea, que ¿Sabes? tú no suscribes la idea de que el escritor se nutre de tortura, de desgracia, ¿no? Tú lo que te inspira es la felicidad. Sí, mira, de entrada me inspira la felicidad, aunque tengo muchos personajes de suicidados, de asesinados, de gente que se muere y no se entera, gente que cree que se ha muerto y no está muerta. En realidad a mí lo primero que me tira es la felicidad. Lo que pasa es que sí, que los personajes, o sea, yo empiezo a escribir con un personaje muy feliz y se me acaba muriendo. O veo la necesidad de que hay que matarlo a este señor. O me aparece otro también muy feliz y tiene la necesidad de matar. Pero a todo esto te quería decir, yo realmente cuando tengo alguna desgracia personal, algún problema, no problema, desgracia, hablo de desgracia, tener un problema de decir, hostia, me han venido 3 recibos seguidos, bueno, es un problema, pero tampoco me quita la vida. Pero cuando realmente he tenido alguna desgracia familiar, sí que es tremendo, pero en el instante, en los momentos esos de esos días incluso de tristeza en el tanatorio, de gente que estás viendo, de gente que abrazas, me evado escribiendo. O sea, en muchas ocasiones yo creo o sea, justo lo que está ocurriendo empiezo a escribirlo. Luego jamás lo escribo. No así tal y como lo estoy viviendo en ese momento. Luego me salen en ciertas historias, pero de otra manera, muy pintado y solo quien me conoce o yo mismo casi soy el único que soy consciente de que eso que he escrito ahí, esa frase, viene de aquella vez que me ocurrió no sé qué. Pero sí que tengo una forma muy de esto de evadirme escribiendo. Cuando estoy en algún momento que algo me está doliendo muchísimo, es una manera bueno, enseguida le empiezo a ver que todo podría ser una historia preciosa, que ya digo, nunca llego a escribir. Uh-huh. Y tú, Miguel Ángel, eres el pequeño de 12 hermanos. Sí. Eso me imagino que te ha influido mucho en tu forma de ser como persona Sí. y como escritor. Por de pronto se me ocurre que nunca te han faltado fuentes de inspiración, ¿no? Porque con tantos No, hermanos, claro. tantas historias... No, además, Rubén, yo siempre lo digo cuando he hecho alguna presentación de alguno de los libros, que en realidad en mi casa todos somos iguales que yo. Mis 12 hermanos, incluso mis padres, son como yo. Lo que pasa es que yo lo he sabido poner por escrito. Pero ellos son igual. Cuando dicen, es que tienes un humor, digo, es que tengo el mismo humor que hay en mi casa. Es que mis hermanos son así. Lo que pasa es que no han tenido la suerte, pues, de nuevo, de haber podido estudiar. Claro, piensa que soy el más pequeño y ya paso de los 50. Quiero decir que tengo hermanos muy mayores que no tuvieron oportunidad en su momento de ir a la escuela y algunos han ido después. Pero yo he tenido la facilidad de todo eso, de poderlo poner por escrito. Pero sí, claro, es que además eh, me inspira mucho mi niñez. Hay muchas cosas que aunque no hable en primera persona incluso,
Estoy hablando de mi niñez, o de alguna semillita que se me quedó plantada a los 12 años, a los 7 años, ¿me entiendes? Y que ha dado para una historia diferente a la que me ocurrió en ese momento, a la que recuerdo ciertamente, pero sí que hay puntos porque además yo creo que tampoco me gustaría mucho hablar de mi vida personal en los libros. Ujú. Pero sí que fíjate que se da la circunstancia de que a veces alguno de mis hermanos me ha dicho, a lo mejor tengo una historia, no recuerdo en qué libro, en el que van 6 o 7 hermanos con la madre y la hermana de la madre al cine y pasan toda la tarde en el cine. Algunas de mis hermanas me han dicho, pero nene, es que eso no fue exactamente así, porque tú acuérdate, y yo he dicho, pero si es que además yo jamás he ido al cine con mi madre, jamás. Éramos de 2 generaciones bueno, cuando mi madre jamás fue al cine, o si fue, bueno, de estas cosas de hacer como ir a la Rambla de Barcelona, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. Sí. Pero quiero decir que gente de mi familia, hay puntos que creen que están basados realmente en hechos reales, en algún hecho real. Y sí que puede haber una cosa de la que parte quizá incluso la historia, ¿no? Como hay en este último, hay alguna historia de un señor que cuando empieza la lotería de Navidad, él empieza a beber porque está convencido de que le va a tocar la lotería y empieza a celebrarlo ya como a las 8 de la mañana con copitas de anís. Ahí, pues, o sea, mis hermanos, alguno ha dicho, qué bonita esta historia de papá y mamá, ¿no? Pero eso realmente tampoco fue así. Mi padre no acababa a las 4 de la mañana, a las 4 de la tarde. Ni siquiera recuerdo esa escena que yo cuento ahí. Pero sí que el ambiente, el espíritu, de hecho, ahí en la historia esa aparecen más niños. Nosotros no hemos sido tantos niños a la vez. Cuando yo era niño, los otros ya no eran niños, eran adultos. Claro. Quiero decir pero sí que la gente que conoce a mi familia o mi propia familia muchas veces ve reflejada cosas que he escrito, pero claro, no les cuadra porque no cuentan con esto, que yo luego se me va la cabeza y yo o acabo matando a la familia, también me puede dar por ahí. Claro que si mato con mucha delicadeza o mucha originalidad, no mato por matar. Eso es importante. Sí, sí. Muy bien. Volviendo un poco al cuento de Afortunado, es curioso, ¿no? Porque en muy pocas páginas, en 3 páginas, aparecen muchos elementos, ¿no? Que si el boleto de lotería, que si las excusas que el padre da a su hijo sobre la marcha repentina de Rosana, los auténticos motivos de ella para irse, el estreñimiento famoso, y aparte, pues, es muy visual, hay imágenes muy poderosas en el relato y un clímax impactante que aparte pues deja todos los cabos bien atados. En todo esto veo mucha influencia del microrrelato, ¿no? El microrrelato que tú antes pues reivindicabas. ¿Qué dirías que te ha dado este género como escritor? El microrrelato, Sí. pues mira, me ha dado la inmediatez y lo que tú destacas de las escenas, de que casi son muy visuales las escenas. Creo que eso me lo ha dado mitad del microrrelato y el teatro también. El poder casi poner personajes que casi les puedes ver la espalda y los puedes ver de perfil y los puedes ver de lado. Casi son personajes en relieve, casi. Y el teatro es lo que me ha aportado, o sea, el microrrelato es lo que me ha aportado es a sacar toda la paja que no es necesaria. Yo creo que en ese relato, en Afortunado, hay pocas cosas que quitaría, porque todas las palabras que hay están diciendo algo, están aportando algo. Y creo que además es fundamental en el microrrelato. O sea, tú no puedes poner palabras, bueno, puedes ponerlas, pero lo estarás haciendo mal. Quiero decir que un microrrelato tiene que tener las palabras justas y además las mejor escogidas para que la historia cuente lo que el autor quiere contar. Y en este caso creo que me ha dado eso, el quitar. Yo, por ejemplo, a veces estoy leyendo un libro y es que empezaría a tachar palabras que no están aportando nada, solo que están engrosando el libro, pero no están dando nada. Y yo creo que eso es lo que me ha aportado, el ser capaz de afinar con las palabras, más que el afinar, el no rendirme, el decir, es que todavía no dice bien lo que yo quería decir. Y entonces continuar, porque sabes que si tú sigues
recortando o afinando, se acerca más a lo que tú tenías en la cabeza, Ujú. que a veces no siempre. Me parece muy difícil esto y a veces pienso si para un autor de microrrelatos puede ser incluso injusto el hecho de que tengas que dedicarle tanto esfuerzo a construir un universo literario para ese relato y una vez lo has construido y querrías pasar mucho tiempo en ese universo, ¿no? Tienes que irte, estás de paso porque el microrrelato, la gracia es que es fugaz, que es breve, que es un golpe, ¿no? Sí. ¿Cómo vives eso? ¿Te gustaría quedarte más rato en tus relatos? No, no. No, de hecho por eso escribo microrrelato. Por eso no tengo mucho relato ni cuento, porque enseguida me canso de los personajes, me canso de la situación. Tengo pocos relatos que sean, sí, tengo a lo mejor alguno de 10 páginas, alguno de 3, 4 páginas, pero lo normal es que sean relatos de, pues, eso, de 200 palabras, de 300, 400, pero no mucho más largos porque acabo cansándome. Además, de hecho, enseguida veo cómo hay que acabar el relato, ¿no? Eso te lo da también la experiencia, es decir, esto se tiene que acabar aquí y poner de más, que alguna vez lo he hecho para algún concurso quizá, Sí. y no da buen resultado. ¿Por qué no? Porque ese relato está así y está acabado así y no lo puedes alargar. Y lo mismo que el microrrelato tampoco es coger una novela y hacer de la novela un resumen cortito y ya está, porque es que no lo podría resumir, ¿no? Porque Claro. es que podrías quedarte con alguna situación, con alguna característica de esa novela, con algún pasaje, pero no puedes reducir a un microrrelato. Pues un microrrelato yo creo que, y además no lo dicen yo, lo dice gente experta en microrrelato, que un microrrelato no es un resumen de nada. Un microrrelato es lo que ocupa y ya está. Y si lo alargara ya no sería un microrrelato, o estaría falseando, o estaría dejando de ser honesto, ¿no? Y aparte de pasar las tijeras, que es necesario, como comentabas en el microrrelato, ¿qué otros consejos me darías si yo quisiera iniciarme en el mundo del microrrelato? ¿Qué consejos me darías? Mira, sobre todo te daría el consejo principal que doy a la gente cuando empieza con microrrelato, que es que esté abierto de mente. El microrrelatista siempre cuenta con la colaboración con la ayuda del lector, sí, con la ayuda del lector. O sea, siempre dejas algo abierto porque se utiliza mucho te lo diré. La El- elipsis, la elipsis, se utiliza mucho la elipsis y se cuenta con que el lector, cuando está leyendo el microrrelato, hay una parte que él tiene que poner de su lado, porque si no, quizá no lo entienda. No con todos los relatos, pero la mayoría son así. O incluso lo que te ayuda es el título. En muchas ocasiones es el título, el que tú llegas al final y dices, creo que lo he pillado, y cuando vas al título, ahí justo estás viendo que sí, que eso es lo que te acaba de redondear el microrrelato. La historia del microrrelato. Y luego otra cosa que aconsejo es que no se lean como todos seguidos. Un claro. libro de microrrelatos tiene que leerse, pues, como siempre pongo el ejemplo de una bandeja de canapés, ¿no? Tú no te comes 800 canapés de una vez, sino que te comes uno y es como cuando lo estás saboreando, ¿no? Ese canapé, si te comieras 8 seguidos, al final se te mezcla la vainilla del último con el jamón del primero, y no es como, pues lo mismo. Si lees muchos microrrelatos juntos, que yo a veces peco, ¿eh? Y hay autores que me gustan muchísimo y entonces a lo mejor me pongo Pero luego sé que los voy a recuperar y los voy a volver a leer para volverlos a saborear, porque es que además hay microrrelatos de autores que son un placer leerlos, aunque te los hayas leído ya 5 veces, da gusto volver a ellos siempre. ¿Qué autores nos recomendarías para introducirnos un poco como lectores? Pues mira, Manu Espada, recomendaría Ernesto Ortega, Mar Horno, Arantxa Portavales, recomendaría Ana María Xua, Lola Sanabria, es que Víctor Lorenzo, que me encanta este hombre como escribe, David Ajá, Vivancos. Además de todos estos, hay varios que son de aquí, catalanes. vale. Y son autores a los que vuelvo una y otra vez, y me dejo muchos, me dejo, voy a ver,
si esto lo ven compañeros que escriben, van a decir, ¿yo qué? Y es que hay muchos y ya te digo, cada vez hay más y cada vez hay más calidad. Y lo notas también en los concursos, te presentas a concursos y es que hay algunos que son auténticas maravillas, algunos relatos que ganan, también hay algunos que ganan que no entiendes muy bien cómo ha llegado a ganar, pero normalmente hay mucha calidad en los concursos de microrelatos, mucha. Y tú, Miguel Ángel, has sido finalista en 2 ocasiones del el concurso anual de relatos en cadena que Mm. organiza la cadena SER y Escuela de Escritores. Cuéntanos un Sí. poco cómo ha sido la experiencia o cómo fue la experiencia. Bueno, es toda una experiencia. Al final, los que llegan al final, o sea, cada semana hay 3 finalistas, solo uno gana. Luego, cuando han pasado 3, 4 semanas, se hace la final anual. El ganador de cada semana y el que gana, ya si gana ese el mes, ya te vas al anual. Y luego van los 8 o 9 autores que han ganado a lo largo del año, van a Madrid a la presentación. Y mientras participabas en concursos y mientras también publicabas en antologías de autores, pues en 2014 te sale la oportunidad de publicar tu primer libro en solitario, que es De lo que quise sin querer. Y allí encontramos 114 microrelatos. Sí, Que en la sinopsis del libro dices 114 impulsos de amar o morir o vete tú a saber. ¿Cómo surgió la oportunidad y sobre todo de dónde sacas 114 ideas para relatos? No, pues mira, tenía más, ¿eh? Joder. Esto surge desde el punto, en el momento en el que deciden hacer una antología que se llamó De Antología, la logia del microrrelato, que cogieron microrelatistas, esto fue la editorial Talentura, cogieron microrelatistas que utilizábamos el blog, que entonces estaba muy de moda, y ahora hay otra nueva generación que lo está poniendo de nuevo de moda, el blog literario. Y entonces éramos autores, 69 autores que publicamos en esa antología. Nos pidieron como 3 o 4 relatos, me parece, a cada autor, pero sin el compromiso de que te fueran a publicar, solo que lo enviaras y a ver qué, ¿no? Entonces, de cada autor acabaron, no sé si alguno se quedó en el camino, eso nunca lo supe, pero fueron 69 autores con 2 relatos cada autor. Y entonces se hizo la presentación en una microquedada que se hace a veces de microrelatistas, que aquel año se hacía en Madrid, creo que era el segundo o tercer año que se hacía en Madrid. Y Manu Espada, que era mano derecha de Mariano Zurdo, que es el editor, queda un poco así, pero es cierto, la mano derecha Mariano Zurdo, es el editor Mariano Zurdo. Y entonces él, a altas horas de la noche, en algún momento que estábamos, porque íbamos de un sitio a otro, después de la microquedada, además Madrid es tan, que puedes estar por la calle saludando a gente y te metes en un sitio y luego en otro. Sí. Y en algún momento estaríamos ya muy bien y me dijo, oye, ¿cuántos relatos tienes, Miguel Ángel? Y le dije, pues, no sé, y le dije una cifra, 163, que me lo acababa de inventar, igual yo iba ya un poco bien. Y me dijo, vale, pues ¿me podrías enviar 125? Y yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, ¿me los envías o no? Y, ¿de verdad me estás pidiendo a mí 100? Porque claro, yo ahí estaba con otros 68 autores a los que admiraba, o sea, había muchos a los que admiraba mucho. Otros que los acababa de conocer igual que yo y, o sea, no tenía mucha referencia de ellos, pero sí que había gente a la que conocía y a la que admiraba desde hacía años. Y entonces me dijo que bueno, que él estaba trabajando un poco, estaba colaborando con Mariano Zurdo y que bueno, que le había gustado mucho mi estilo. Y bueno, sí, creo que a la semana, 2 semanas le llegó los 125 que me pidió. Y creo que fue como 9 meses o así. Yo le dije, Manu, me da igual ya que me publiquéis o no, de verdad, pero que tú me hayas pedido, un señor al que yo admiraba muchísimo por todo lo que había hecho por el microrelato, me pidiera mis relatos, a mí ya esto ya era como un regalo, ¿no? Es decir, esto ya no hay quien me lo quite, ¿no? Como al niño de Afortunado. Y sí, al cabo de 9, 10 meses ya se puso en contacto Mariano Zurdo conmigo para decirme que si quería podía ser el nuevo autor de Talentura.
Y eso se publicó en noviembre del 2014. Ujú. Sí. Y tu segunda colección es De color carmesí. De dolor, de dolor. Perdón, De dolor carmesí. ¿Qué, qué encontramos en esta obra y qué evolución supuso para ti pasar de la primera colección a la segunda? Pues mira, yo creo que lo primero han pasado 7 años y yo creo que en 7 años pues las personas evolucionamos en todos los campos, como autor, como persona, como marido y como caminante. Pero yo creo que sigue habiendo, sí que la gente que me conoce y que lo ha leído los dos, en concreto, por ejemplo, Mano Espada, me dijo, se te nota muchísimo la progresión, es que has cambiado muchísimas cosas. Aún así, yo hay relatos que casi pienso que podrían estar en De lo que quise sin querer y relatos de aquellos que podrían estar en este. Y otros bueno, que tampoco noto tanto la diferencia de que se hayan evolucionado porque son relatos que podrían estar eso, pero sí que el hecho de escribir el segundo libro me ha hecho ser mucho más selectivo, mucho más exquisito, no conformarme con decir todo y que en el anterior, en De lo que quise sin creer, en el del 2014, ellos me quitaron, me parece, dejaron como 116, el editor, Mariano, dijo, estos 116. Y entonces yo le dije, pues mira, entonces quítame 2 más y los dejamos en 114 porque es que lo que te quería contar, porque en este libro también son 114. Y es porque el 14 es un número que siempre me ha perseguido y siempre me ha dado buena suerte. Y entonces él me dijo, es la primera vez que un autor me dice que le quite relatos del libro. Dijo, sí, es que me da igual, lo que me importa es el número, o sea, que se queden 2 fuera tampoco pasa nada. Y de hecho, alguno que tuvo que estar en aquel libro y no estuvo porque no cabían, porque yo no quería más de 114, alguno ha aparecido en este. Y entonces sí que te decía eso, que me he vuelto mucho más selectivo y hay relatos que tengo relatos que incluso han ganado algún premio, pero luego no los he querido incluir en el libro porque no me representan. O sea, porque quizá en el anterior tenía claro que, bueno, que era microrrelato y entonces pues podía meter microrrelatos mientras fueran míos e inéditos, pues, o que considerara bueno, ya estaba bien. Y ahora no, ahora hay muchos o sea, a pesar de que no reniego de ninguno, pero hay algunos que me representan más que otros. Entonces sí que me volví más selectivo de decir, a pesar de que haya alguno que haya ganado algún premio y que por tanto ha gustado a alguien, a mí no me gusta como para estar en un libro que además quería que estuviera muy, muy, muy cuidado porque también me preocupaba mucho eso, que la gente llegara a ver una evolución a decir, bueno, esto es como la segunda parte, ¿no? Solo, o sea, es porque no le cupo allí y al final lo ha metido aquí. No, quería realmente que dijera, bueno, es que ya le tocaba. Habían pasado 7 años y ya tocaba demostrar qué ha hecho en estos 7 años, ¿no? Y si se le han notado los 7 años. Y eso me preocupaba mucho a la hora de tanto la gente que me había leído ya, como los editores, como, bueno, pues eso, y el saber si realmente había evolucionado o no. Que tampoco tenía muy claro si quería publicar, ¿eh? Esa es otra, porque yo había descubierto que, o sea, después de publicar el primero, descubrí que es muy, o sea, o sea, se lo recomienda a todo el mundo publicar un libro porque es a todo lo que aspiramos, ¿no? Pero me di Sí. cuenta que realmente más que publicar, lo que a mí me gusta es escribir, escribir, escribir. Entonces, publicar bien y la gente me dice, hombre, pero fíjate, ahora ya lo tienes todo junto y creo que eso es positivo, pero tampoco me llamaba tanto la atención escribir. Lo que pasa es que también he de decir que esta colección, que es de editorial Bululú de Zaera Silvar, es una colección muy, muy, muy cuidada. Entonces, los 3 autores que me preceden, que son Pedro Sánchez Negreira, otro que se me había olvidado, Arantxa Portavales y Asier Susaeta, son 3 autores muy exquisitos. Y entonces, a pesar de que no tenía claro si quería publicar,
sí que tenía muy claro que pertenecer a un grupo así, pues decir, jolín, es que me lo están poniendo muy fácil, ¿sabes? Y casi un poquito me empujaron a, ¿por qué no te presentas? Que estamos buscando al cuarto autor, ¿no? Y dije, no, 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 es que a mí lo de publicar tampoco ya está, ya he publicado, ya sé lo que es la experiencia, pero eso, luego por la noche, que por la noche siempre las cosas se ven más grandes y más gordas y más hermosas, pues al levantarme yo ya estaba, dije sí. Entonces sí que envié una carta al editor de Zaera Silvar, que es Pablo Zaera, y sí que me presenté y le dije, oye, y claro, había oído hablar de mí porque más o menos todos nos conocemos. Y bueno, y creo que al cabo también de casi un año me respondió que sí que quería publicarme. Muy bien. Y ¿Cuál era pasamos. la pregunta? La pregunta era tu evolución, que sí, me la has contestado, sí. Bueno, ahora pasamos de los microrelatos al teatro, porque tú lo has escrito, lo has dirigido e incluso lo has actuado, ¿no? Algunas de las obras que has estrenado pues son Anda que no te quiero, Consuélame Consuelo, La vida que bailo o Palomitas de maíz. ¿Cuál es tu último proyecto en el ámbito teatral? Mira, ahora mismo lo último que estaba haciendo lo tuvimos que cortar con la pandemia, que era un reestreno, un estreno de microteatro, en Microteatro a Barcelona, que estábamos ya acabando de montar con un actor y una actriz y era El Cruce. Y era una obra que duraba 15 minutos, 15 se iba a los 20, y cuando ya nos quedaba 2 semanas para estrenar, tuvimos que cortarlo. Entonces, desde entonces, luego durante la pandemia estuve muy metido, ya pasó esto del libro, que casi me ofrecían a escribir el libro, y me puse a ello. Entonces, el teatro lo tengo un poco abandonado ahora mismo, porque además como tampoco era muy complicado actuar y era muy complicado estrenar, pues tampoco he estado muy pendiente de él. Sí que el último proyecto, pero no lo llevo yo, es que en Madrid se va a estrenar el 11 de junio se va a estrenar A Palo Seco y la Rebelión de las Nancies, que es una obra que yo hacía aquí también, hace 3 años, puede ser, con 2 actrices, y ahora se va a estrenar allí en Madrid. Y es una cosa que además me ilusiona muchísimo porque era con una actriz que no era la que hacía aquí el papel. Aquí lo estuvimos a punto de montar entre esta chica, Victoria Camps y Brigitte Lamour, pero Brigitte nunca, siempre era imposible. Total, que esta Victoria se fue a Madrid y se llevó el texto. Me dijo, oye, ¿te parece si me llevo el texto? Y bueno, y ahí están y van a estrenar el 11 en la Sala of Latina. Y Ujú. están ilusionadísimos y yo también desde aquí. ¿Y Por lo qué, demás, dime. No, te iba a preguntar, ¿qué sensación te provoca como escritor ver hecho realidad, ¿no? Sobre el escenario lo que has escrito? Disfruto muchísimo, pero fíjate que disfruto mucho dirigiendo lo que he escrito. Cuando he dirigido, que además he dirigido varias obras de microteatro, he dirigido como 14 obras allí en Microteatro a Barcelona, Ajá. o incluso en el Píndulas, que llevamos la de Palomitas de Maíz. Disfruto mucho viendo lo que, o sea, el espíritu que yo quise poner, o sea, primero el que pasé de aquí al papel y ver que eso se parece mucho a lo que estoy viendo ahí en escena. Por eso, además, yo era muy selectivo con los actores, porque bueno, soy muy quisquilloso y no me gusta que los actores mm, parezca que estén actuando, no me gusta para nada, me gusta mucho que parezca que alguien le está grabando con la cámara y entonces intento trabajar mucho la naturalidad, porque además mis personajes, a pesar de que puedan ser, yo que sé, un extraterrestre o puedan estar locos, son personajes muy naturales, son personajes muy de verdad. Entonces, me gusta mucho dirigir eso y hacer que realmente se parezca mucho, mucho a lo que hay escrito. Es Ujú. decir, por lo mismo, porque soy de una forma de escribir, o sea, utilizo mucho el absurdo, el surrealismo, las cosas que no vienen a cuento.
y ya de por sí la comicidad ya está metida en el texto. Si además el personaje se prepara y dice un momento que ahora viene el chiste, ahí ya, a mí y me pasa con mucho cine español, ¿eh? Mira que siempre he sido muy pro cine español, pero últimamente no sé qué me pasa, que todo me parece tan enlatado, tan prefabricado y diálogos que no me. Y luego hay otras cosas que sí me gustan mucho, vamos, me gusta muchísimo eso cuando son historias que aunque transcurran en la luna o transcurran con bichitos de luz, pero que se vea natural, que el diálogo sea natural. Entonces, cuando creo que en el libro me parece que pone eso, que lo que más me gusta de todo es escribir, luego dirigir, me parece, y luego actuar, en último caso actuar. Y actuar casi que ya no disfrutaba tanto porque, bueno, es que prefiero dirigir. Todo y que me pongo más nervioso. En el día del estreno me pongo más nervioso si he dirigido algo que si tengo que actuar solo, ¿entiendes? Porque es como más responsabilidad. Claro, Pero sí, y es algo que he hecho mucho de menos, ¿eh? Ahora, sobre todo escribir. Tengo ganas de dialogar. Llevo tiempo que quiero dialogar y de hecho hay algún momento que me pongo a escribir, pero luego enseguida me voy al microrrelato. Pero siempre he combinado mucho las dos cosas, ¿eh? El microrrelato con el teatro. Yo le veo muchos puntos en común al hecho de escribir con el hecho de actuar, porque, claro, el actor tiene que tener una gran empatía con su personaje, de hecho tiene que sentir como él, ¿no? Y yo creo que un escritor cuando habla de un personaje, pues también tiene que sentirse identificado con él, aunque sea un asesino, tiene que hacerlo real, tiene que Sí, entender sus motivaciones. Y en sí, ese punto me parece que la forma que tiene un actor para acercarse a su personaje tiene bastantes similitudes con la que debería tener el escritor. Y por otro lado, un punto en común entre teatro y literatura que me parece es que en teatro cada frase tiene un sentido, ¿no? Es decir, el dramaturgo le ha dado un sentido, pero el actor luego tiene que darle su sentido también, ¿no? Es decir, si hay dos olas escritos en el texto, pues el actor a cada ola le tiene que dar un sentido y seguramente distinto un ola y otro, ¿no? No sé si crees que como escritores de novelas o de relatos también tenemos que aspirar a eso, a que cada frase, cada palabra tenga una intención. sí, sí, yo indudablemente sí. Me esfuerzo mucho en eso, en lo que te decía antes, el hecho de haber escrito tanto tiempo microrrelato me ha hecho prescindir de cosas que no son necesarias. Entonces, intento que todas las palabras que utilizo en un relato sean necesarias y sean imprescindibles. Hasta el punto, además, intento puntuarlo de manera que alguien que lo lea sea capaz de leerlo sin que, me refiero a leerlo en voz alta, sin tener que practicar mucho, porque utilizo mucha frase corta y mucha lógica a la hora de escribir. ¿Me entiendes? No me ando con grandes historias para llegar a lo básico. De hecho, es que escribo de forma muy básica. Lo que no es básico es de dónde viene, ¿no? O sea, la historia no es tan básica. Es básica la forma de explicarla. Y sí, yo creo, de todas formas, yo creo que en teatro lo indudable, lo necesario, en mi caso siempre ha sido que los actores y actrices fueran como plastilina, ¿sabes? Que fueran muy dúctiles, que se dejaran manejar, porque todo eso que dices de este ola tiene que ser diferente al otro ola, lo tiene que ver el director, a mi parecer. Yo creo que quizá por eso en muchas ocasiones las cosas no salen, o no, a mí no me parecen bien, porque creo que no están bien dirigidos, ¿no? Creo que eso es el director el que lo tiene que tener claro y tú como actor eres el que tienes que ser capaz de darle al director lo que te está pidiendo. Y entonces si el director se limita a su trabajo y el actor se limita al suyo, es cuando se hacen auténticas maravillas. Pero esto de que hay actores no, yo como llevo muchos años actuando, yo ya sé lo que quiero hacer, decir ya, pero es que yo no quiero que tú me hagas lo que tú quieres hacer. Para eso ya sé que tú haces cosas muy bien, pero yo no quiero eso. Yo quiero lo que te voy a pedir. Y me parece que además yo he tenido actores o actrices que han hecho diferentes obras y no se parecen en nada. Y por supuesto porque ellos y ellas eran muy buenas.
Claro, es lo que te digo, ya no intentaba utilizar actores que decía, es que me está costando la misma vida sacarle esta frase bien, sino que, bueno, gente que sabías que ya de por sí era buena porque la has visto en diferentes papeles incluso has hablado con ellos y sabes que, bueno, sabes cómo se entregan. Yo he Ujú. trabajado con actores que siempre les digo que volvería a repetir 1000 veces, Muy con bien. gente Y muy tú buena. confiesas que tanto los relatos como el teatro te dan la vida y te la quitan a partes iguales. Esto me lo tienes que contar. ¿Qué quieres decir? Pues eso, pues justo lo que te estaba explicando, es que es un poco eso. Me dan la vida porque el escribir, pero es que el escribir, todo el escribir me da la vida porque realmente cuando tú estás escribiendo, cuando yo estoy escribiendo y algo me está cuadrando, soy de las personas más felices, pero al mismo tiempo también me la quita porque a veces cuando no te sale o tienes ahí un atasco en la mente y también un poco te la quita. A veces el no escribir o el no escribir lo que tú quieres, a mí por lo menos me hace sufrir y a veces no estoy bien. O el hecho también de dedicar tanto tiempo a la escritura me hace que no me dedique a otras cosas. Ujú. Entonces, pues también un poco te la da, pero te la está quitando también la vida, porque podría perfectamente estar haciendo otras cosas que me aportaran más dinero, quizá, ¿no? Claro. Y cuando tienes un momento de bloqueo creativo, por lo que comentas, ¿cómo lo superas? ¿Cuál es tu estrategia un poco para superar el bache? O me voy a caminar, o me voy a dar una vuelta con el perro, o me pongo a poner una lavadora, o a fregar los platos, o... Sí, no me quedo aquí sentado. Normalmente tampoco me bloqueo mucho, ¿eh? O sea, si me bloqueo con alguna historia que decir es que no me acaba de cuadrar lo que quiero, o sea, no se parece del todo a lo que yo quiero decir, pues eso, lo dejo ahí reposar. Si puedo hacer eso, si tengo algo que hacer, o me voy a hacer las camas, o me voy a hacer el baño, y mientras le voy dando vueltas, o si no puedo, o sea, o no tengo nada que hacer, o tengo otra cosa importante que hacer, eso lo cierro, lo guardo y lo dejo reposar. Porque a veces en algo que no te sale, al día siguiente, o al día siguiente igual no, pero a la semana, a los 10 días, lo vuelves a mirar y es que es como si se aclarara todo, ¿no? Como si se empezaran a encender luces y vieras el caminito que justo no lo veía. Decía, pero ¿y cómo no lo vi el otro día? Bueno, porque a veces te ofuscas tanto con algo que no acabas de ver lo sencillo que es. O incluso a veces digo, madre mía, qué pedazo de relato me ha quedado. Y lo guardo. Y al cabo de 2 semanas, cuando lo leo, y pienso, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve? Si además hay detalles que faltan, decir esto, si se lo lees a alguien, no, porque lo importante es que, claro, con la historia de la elipsis tú intentas no decirlo todo, pero tienes que decir lo suficiente para que el lector se entere, porque Ujú. si no lo estás engañando o lo estás timando, que es peor, que es decir, si no, toma un relato y en realidad no es un relato porque ni tú sabes lo que estás diciendo, porque no están las claves, sí que tienes que darle las herramientas para que él configure toda la historia del relato. Para ir terminando la entrevista, una pregunta que hacemos a todos los autores es ¿cómo vive del cuento Miguel Ángel Flores? Bueno, yo más que vivir del cuento, el cuento me da la vida. O sea, y creo que a lo largo de toda la entrevista lo he dejado claro. Escribir me da la vida. Yo no podría no escribir. De hecho, cuando a veces he tenido épocas donde no he escrito, me he sentido mal, me he encontrado mal y un día empiezo de nuevo a escribir y digo, pero si esto es lo que me pasaba, es que hay algo que se te queda dentro y no es bueno. Por lo menos a mí me pasa. Y entonces no me da para vivir, yo no puedo vivir del cuento, pero sí que el cuento me da la vida, me da la vida, me da el poder luego hacer otras cosas y otras, pero realmente vivir del cuento hoy día no puedo vivir del cuento. O sea, ni del cuento y me refiero ya incluyo el teatro. El teatro y el cuento no me da para vivir. No, Ujú. tengo que ayudarme o de otras cosas, o bueno, cuento también que soy amo de casa, por tanto, decir, bueno, voy compensando una cosa con la otra, es decir, de sentirte útil en esta sociedad. Pero si no, o sea, claro, si yo pudiera vivir del cuento, me sentiría plenamente útil, segurísimo, aunque Ujú. estuviera haciendo lo mismo que hago ahora.
pero como no puedo vivir de ello, pues bueno, pues me ocupo de otras cosas y lo que sí no dejo de escribir nunca. Por eso, porque no puedo dejar de escribir. Claro. Muy bien, genial. Ya para terminar, los oyentes que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte en Internet? Pues tu Instagram, tu blog, cuéntanos un Mira, poco. pues mira, tengo el blog que se llama Eternidades y Pegos y tengo el Instagram que es Miguel Ángel-F, EFE. Y tengo mi web, pero realmente no la tengo mucho en uso, ¿eh? Y luego me pueden encontrar en los libros, vamos, que los se encuentra en todas partes, en todas las librerías, tanto de Lo que quise sin querer como de Dolor Carmesí. Genial, pues dejaremos los enlaces en las notas del programa y así pues cualquiera puede consultar tu obra y los microrelatos que publicas también en Instagram, porque yo Sí, te sigo y eres muy activo en Instagram y sí, generoso, ¿no? Porque publicas sí. bastante Y relato en, muy y chulo. en el blog también, ¿eh? En Ujú. Eternidades y Pegos también. Todos los relatos que de alguna manera se hacen públicos, aunque no estén en los libros, los acabo colgando allí también, para que quede constancia de que ha ganado en un concurso, pero vamos, que está aquí también el relato, que se puede leer. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por Muchas tu gracias a tiempo ti. y por compartir con nosotros pues tu magia, ¿no? Porque creo que tienes mucha magia escribiendo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por la paciencia que has tenido y porque es un encanto hablar contigo, es un placer, ¿vale? Muchas gracias. Un Muchísimas abrazo, Miguel gracias por la Ángel. oportunidad. Gracias. Hasta Adiós, luego. adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Seguro que os han surgido dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, así que por favor, donde estéis escuchando esta entrevista, ya sea YouTube, ya sea iVoox, ya sea la web de Vivir del Cuento, por favor, compartir vuestras impresiones. Y además, ya lo sabéis, si entráis en vivirdelcuento.es/suscríbete, os podréis unir gratuitamente, claro, a nuestra newsletter y os enviaremos cada mes pues, el PDF de los relatos, también el audio y información extra de las entrevistas, por ejemplo. Así que ya lo sabéis, vivirdelcuento.es/suscríbete. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos el día 8 para vivir nuevos cuentos. Un abrazo.